Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización contar conmigo para este interesante evento y además después de estas interesantes ponencias, pues bueno, reiterar mi agradecimiento. Como comentabas, yo soy David Sánchez y dirijo el Centro de Investigación MIC, que está dentro de la Universidad de Mondragón. Por lo tanto, mi objetivo aquí un poco es dar 4 datos sobre la Universidad de Mondragón y explicar un poco el modelo de investigación-transferencia que queremos llevar a cabo. Sí que me gustaría advertir que todo lo que voy a contar es work in progress, quiero decir que estamos en ello y que no todo lo hacemos bien y que hay cosas que todavía no nos salen del todo, pero bueno, estas son algunas de las reflexiones que me ha llevado a este track de universidad, empresa, transferencia, etcétera, ¿vale? Bueno, algunas ideas sobre la Universidad de Mondragón. La Universidad de Mondragón es una universidad privada, es una universidad cooperativa, es propiedad de todos los que trabajamos allí, de los profesores, investigadores, personal de administración, etcétera. Por lo tanto, ese es un primer elemento diferencial. Un segundo elemento que me gustaría contar es que es una universidad muy pequeña, humilde, con 6 áreas de conocimiento muy especializadas en determinados ámbitos. Y además de ser privada, de gestión cooperativa especializada, pues tiene una bandera que es la transferencia. Nuestro rector le gusta decir que somos la Universidad de la Transferencia. Estamos dentro de la Corporación Mondragón, que es un grupo industrial y empresarial que creo que anda por las 70.000 personas en este momento, y la Universidad de Mondragón es una de las muchas organizaciones que forma parte de este conglomerado industrial. Pero más allá de la corporación y de las cooperativas o empresas que forman parte de esta corporación, pues trabajamos o intentamos trabajar con todo el tejido empresarial de allá donde estamos, ¿vale? Bueno, he dicho que es especializada porque solo tenemos 4 facultades. Repito, es una universidad pequeña, humilde, que trabaja los temas de ingeniería, los temas de business, de empresa, los temas de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y, más recientemente, pues, Ciencias Gastronómicas. Y, aunque ya parece que son unos 4.300 estudiantes, pues ya rondamos los 5.000. Pero el dato que me gustaría dar a continuación es que en formación continua ya rondamos los 7.000 estudiantes, quiere decir estudiantes profesionales. Ya desde la formación tenemos más personas formándose que ya están en la empresa y que vuelven un poco para reciclarse o para adquirir nuevos conocimientos que los propios estudiantes de grado o posgrados. Este gráfico también me gustaría que sirviera para un poco que veáis esa apuesta por la transferencia, en el sentido de que el 40% de los ingresos de la universidad, que son unos 60 millones de euros, provienen de las matrículas de los alumnos, cosa pues bastante lógica en una universidad privada, pero tenemos un 30% de todos los ingresos de todas las facultades que provienen de proyectos de investigación financiados con empresas, es decir, con un contrato por medio donde compartimos un proyecto. Y otro 15% en proyectos competitivos, sobre todo proyectos europeos. Y, además, me gustaría resaltar que estos proyectos competitivos son siempre, o casi la mayoría de las veces, de la mano de empresas. Es decir, vamos a proyectos porque hay una empresa detrás con la que compartimos dicho proyecto. Bueno, pues estamos localizados aquí en el País Vasco, sobre todo, pero bueno, pues también poco a poco pues nos vamos abriendo al mundo, en México, en China, también tenemos actividad. Y un poco, para que tengáis un poco, porque no somos una universidad, como decía, somos pequeños y no somos demasiado conocidos, pues un poco para que veáis pues los grados que siempre dan una idea de por dónde va la universidad en cuanto a sus temáticas, ¿no? Pues tenemos ingenierías de todo tipo, donde somos muy fuertes, gestión de empresas y emprendimiento, donde hay un par de grados, educación, comunicación y gastronomía, ¿no? Como digo, muy especializada, muy enfocada a determinados ámbitos. ¿Qué líneas de investigación trabajamos? Pues bueno, las que tienen que ver con la tecnología. Pues yo soy más bien de la gestión empresarial, por eso he puesto ahí el logotipo de MIC para que veáis que yo provengo de ahí, pero bueno, pues en tecnología, las líneas de investigación, pues todos los temas mecánicos, materiales, todo el mundo de los sistemas embebidos, la energía eléctrica, procesos de diseño, y más en mi mundo, pues por ejemplo, trabajamos mucho en la transformación de modelos de negocio, cómo servitizar el mundo empresarial. Trabajamos mucho la relación con clientes de las propias empresas, el mundo de las finanzas y el mundo de la gestión estratégica de personas, ¿no? Pues bueno, estas son algunas de las líneas en las que nos movemos.
Algunos datos, quizás para que centremos un poco el tema de la transferencia. En este momento, como universidad, trabajamos con 235 empresas con las que compartimos proyectos. En uno de estos rankings, que yo la verdad es que no me entero mucho, pero en uno de estos rankings también pues, bueno, nos han dado una buena nota en tema de publicaciones, lo cual también para nosotros es una noticia importante, porque bueno, pues podemos hacer convivir esto de trabajar para las empresas, pero al mismo tiempo pues publicar y publicar con calidad. Y el 50% de la actividad de investigación y transferencia está financiada por empresas, por dinero privado. Es una investigación que tiene unas características orientada, cooperativa, con empresas, etcétera, pero como voy a desarrollar un poco más este tema ahora, pues me lo salto. He puesto aquí algunos proyectos de mi área, porque si queréis saber sobre pues, el área de ingeniería u otras áreas, pues ya os podría poner en contacto con alguien. Pero, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, con CAF, que lo he puesto la primera porque no es una cooperativa y es una empresa conocida aquí en el País Vasco, pues hemos estado trabajando todo el proceso de alianzas inteligentes alrededor del mundo. Ellos tenían un problema, necesitaban más rigurosidad, más análisis en cómo llegar a saber con quién se tenían que aliar para hacer qué. Bueno, pues todo eso es un proceso muy complejo y les hemos ayudado durante año y medio a ver cómo tiene que ser ese proceso de alianzas y aplicar la rigurosidad de la investigación a que ese proceso fuera, pues como digo, lo más satisfactorio posible, ¿no? Porque antes sí que tenían un poco más de entre comillas, de desastre en ese mundo. Con Eroski, por ejemplo, estamos cambiando todo el proceso de formación de los trabajadores. Estamos en un momento de continuo aprendizaje por parte de los empleados de las compañías y aquí estamos redefiniendo bueno, qué es un ecosistema de aprendizaje con ellos y cómo tenemos que poner los procesos y las metodologías y los incentivos y todo lo que conlleva poner un proceso de aprendizaje continuo en el mundo empresarial. Por ejemplo, con ULMA hemos desarrollado una herramienta para medir la participación de los trabajadores en la gestión, un elemento muy importante si queremos tener trabajadores comprometidos en nuestras empresas. Bueno, ¿cómo se mide la participación de las personas en gestión? ¿Cómo medimos? ¿Cómo hacemos seguimiento? ¿Cómo sacamos mejores prácticas de todo eso para llevar adelante luego proyectos que generen todavía más participación? Bueno, pues ahí también hemos desarrollado toda esa metodología junto con el grupo ULMA. Como veis, son respuestas a problemas concretos que tiene el mundo empresarial. Con Fagora Electrónica hemos redefinido todo el proceso de captación de talento y con otras empresas estos son ejemplos y bueno, les estamos ayudando a cómo captar talento desde el hecho diferencial de ser cooperativa, que tiene lo suyo. Con Laboral Cucha, por ejemplo, es un banco para pues, si hay personas de fuera del País Vasco. Laboral Cucha es un banco que nos pidió que le ayudáramos a medir la competitividad de sus clientes para poder tomar mejores decisiones, cuando presto, qué presto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso también son herramientas que hemos ido desarrollando. Por ejemplo, también estamos trabajando con la Corporación Mondragón en cómo fortalecer los balances financieros de las cooperativas, ¿eh? Cómo se pueden financiar las cooperativas de una forma más competitiva. Eso es también todo un reto para el mundo empresarial. Con el Ayuntamiento de Bilbao estamos trabajando en el desarrollo del sector servicios avanzados, un sector servicios avanzados que dé valor al proceso de digitalización del mundo industrial. Y he puesto para el final 2 tesis doctorales, porque bueno, pues una parte de mi trabajo también es dirigir tesis doctorales. Pues, por ejemplo, una de ellas estamos en Fagora Arrasate, que creo que además están ahí fuera. Yo tengo un doctorando que está analizando las propuestas de valor del modelo de negocio de servicios en un entorno de máquina-herramienta, ¿no? Pues bueno, esto es otro tema muy complejo y que estamos intentando analizar y entender y proponer cosas alrededor de una tesis doctoral que ya está en marcha, investigando mucho y profundizando mucho en los clientes de esta compañía. Otra tesis que estoy dirigiendo, por ejemplo, está en Orbea, donde tienen una problemática oportunidad, y es que cada vez que sacan una bicicleta, en este caso estamos haciendo la investigación sobre esta bicicleta que es la OIZ, cada vez que sacan una bicicleta surge una conversación distribuida pero muy potente alrededor de todo Internet hablando sobre la bicicleta, hablando sobre la calidad de la bicicleta, sobre cómo mejorar la bicicleta, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo. Bueno, por ejemplo, de esta bicicleta en los últimos 2 años hay 30.000 mensajes, ya hemos guardado 30.000 mensajes y estamos analizando qué está pasando en esos 30.000 mensajes y cómo podemos conectar toda la comunicación, todo el marketing, etcétera, etcétera, de Orbea a esa realidad.
Bueno, unos ejemplos muy rápidos sobre qué tipo de cosas hacemos. Repito, en el ámbito de gestión empresarial lo podíamos trasladar al mundo de la ingeniería o a alguno de los otros ámbitos, pero bueno, yo he traído estos ejemplos porque los puedo defender algo, por lo menos, y el mundo de la ingeniería pues no tanto, ¿no? Pero podríais haceros una idea de proyectos similares en otros mundos. Nosotros, yo qué he aprendido de este mundo de la transferencia, porque hemos dicho, hay personas que están entre dos aguas, salen, entran, crean una empresa. Bueno, nosotros intentamos que dentro de la misma realidad universitaria esas dos aguas estén dentro, ¿no? Y lo primero que hemos aprendido es que queremos ser una cosa que vimos una vez, que es una universidad de tercera generación, ¿no? Y una universidad de tercera generación en el sentido de que estamos muy enfocados a la acción. En el mundo de la transferencia tiene que estar muy enfocado a la acción. Y no tanto al conocimiento, y esto puede ser un poco duro decirlo, un poco salirse un poco del carril decirlo, no estamos tan enfocados al conocimiento como a la acción. Por supuesto, también tenemos que crear conocimiento, pero sobre todo nuestros proyectos lo que tienen que tener es acción, ¿eh? Porque el mundo de la empresa lo que te pide es que hagas cosas, que experimentes cosas. Por lo tanto, crear conocimiento para responder a una necesidad o, como veremos luego, para emprender, ¿vale? Pero en todo caso es acción, ponemos la acción por encima del conocimiento. Seguramente eso nos lleva a no ser lo más punteros ni los que mejores publicaciones obtienen ni nada de ese estilo, pero sí que conseguimos otro tipo de objetivos, ¿no? Que creo que los he transmitido antes: relación con empresa, proyectos con empresa, facturación privada, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de necesidades? Porque alguien puede decir, bueno, pues esto es una consultoría. Bueno, pues nosotros intentamos, repito, todo lo que cuento, digamos, estamos en ello. No quiere decir que todo esto lo hagamos bien, sino que es lo que estamos intentando hacer, estamos en ello, ¿vale? Los tipos de proyectos que nosotros queremos hacer y en los que nos centramos son aquellos en los que las empresas o las organizaciones no tienen ni tan siquiera necesidad explicitada, ¿no? Al contrario que una empresa de consultoría que va a responder una demanda o una necesidad muy concreta con un producto, una metodología, un tipo de servicio ya muy explicitado, muy claro, nosotros lo que nos pretendemos es poner un poco aguas arriba y responder a aquellas necesidades del mundo empresarial que más que necesidades son dolores de cabeza, dolores, ¿no? Esto, insatisfacciones, esto no funciona bien, esto no está bien, ¿no? Y donde, por supuesto, la necesidad todavía no está, el servicio todavía no está desarrollado, es decir, hay que inventar la solución, entre comillas, para ese dolor, ¿vale? Este es el tipo de proyectos que nosotros a los que queremos responder. No nos interesan proyectos donde, oye, tengo un problema de selección de personas. ¿Cómo se selecciona una persona? Eso es un servicio donde la necesidad está muy clara y la metodología de hacerlo está muy clara. Nosotros queremos problemas donde más que una necesidad hay un dolor de cabeza y un malestar y donde no esté la solución del todo clara todavía. Ahí es donde nosotros nos movemos con comodidad y creemos que es nuestro espacio, ¿vale? Luego hay una franja de grises, pero bueno, ahí es donde nos movemos. Esto es una foto de una forma de funcionar que creo que es fundamental a la hora de hacer transferencia de este tipo. Como las necesidades no suelen estar muy claras, lo lógico y lo normal es que estés con la empresa desde el momento uno en que esté pensando en eso. Es decir, nosotros nos metemos en comités tecnológicos, en comités estratégicos, para aprender con ellos, junto con ellos, bueno, cuál es el problema, cómo le damos solución, cómo le vamos dando forma. Es decir, necesitamos estar muy al comienzo de todo. Necesitamos pensar junto con la empresa las soluciones y los problemas que tiene. Por lo tanto, nuestros líderes de proyecto, porque lógicamente no está todo el equipo de proyecto, nuestros líderes de proyecto pues hacen cosas como estar en comités tecnológicos de muchas empresas tecnológicas, ¿vale? Y desde ahí empiezan a entender qué es lo que realmente sucede, porque la empresa no te lo cuenta de una forma muy directa muchas veces, porque como hemos dicho son problemas donde lo que existe es un malestar. No te dicen, oye, me pasa esto y esta forma, ¿no? Entonces, bueno, pensar junto con ellos todo este proceso de pienso, genero proyectos y luego los ejecuto, este redondo, este circuito, para nosotros es fundamental. Como antes habéis podido ver, los doctorandos, las tesis doctorales son parte de este proyecto. Es decir, hay proyectos que se abren y como una de las partes, lógicamente muy conectada con el resto del proyecto, es hacer una tesis doctoral, que profundice ahí, que ayude a la empresa y a la universidad a desarrollar conocimiento, ¿vale? Entonces,
Por ejemplo, esto en la Facultad de Ingeniería es especialmente importante. Los doctorandos son el centro de muchos proyectos de investigación. Los doctorandos están están en la empresa físicamente haciendo cosas al mismo tiempo que está rodeado pues, por su director de tesis, por otros alumnos que están haciendo proyectos fin de máster, etc. Y luego también otra característica es que generamos un ecosistema de proyecto donde la formación también tenga cabida. Es decir, muchas veces las empresas necesitan un proyecto de investigación, pero también necesitan formación. Y bueno, pues los profesionales, como parte de ese proyecto, también se forman junto con nosotros. Otra de las características de hacer transferencia es que, partiendo de metodologías rigurosas, nosotros tenemos kits de metodologías, ¿no?, para empezar proyectos, pero son formas de empezar. Porque lo que es la realidad es que cada proyecto es un mundo totalmente distinto y hay que personalizar absolutamente el resultado para las organizaciones, ¿no? Entonces, es un trabajo, bueno, antes se ha hablado de exigencia, de tal, bueno, pues es un trabajo muy exigente porque las empresas necesitan de una solución muy específica para ellas. Uno de los retos que tenemos es hacer funcionar este tema de la gestión y de la investigación en cuanto a, por ejemplo, a publicaciones. Nosotros intentamos poner en marcha estos dos círculos cada vez que hay un proyecto de investigación. Por un lado tenemos la transferencia, donde hay que dar una solución o hay que ir aportando soluciones a la empresa, pero al mismo tiempo hay que imaginar o hay que planificar la investigación de forma que durante ella se puedan recoger datos y esos datos puedan dar lugar o a tesis doctorales o puedan dar lugar a publicaciones o lo que fuera. No siempre es posible, pero ya siempre partimos desde ese punto de vista. Oye, ¿cómo vamos a hacer esta investigación para, además de generar un proyecto para la empresa, nos permita publicar o nos permita hacer una tesis doctoral o hacer otro tipo de output académico, ¿no? Entonces, convivir estas dos realidades pues no es nada sencillo, pero bueno, pues es lo que intentamos hacer. Esto es de la bola de cristal, solo no puedes, con amigos sí, y por eso las alianzas son fundamentales. Nosotros tenemos alianzas a largo plazo con empresas directoras, con otras empresas de servicio, porque a veces esos proyectos de investigación requieren hacer cosas muy concretas que, por ejemplo, el mundo de la consultoría lo puede hacer bien. Bueno, pues nosotros trabajamos con muchas consultorías donde pues, parte de nuestros proyectos pues, puede ser realizado por esa consultoría, ¿no? Con otros investigadores, para publicar, para dirigir tesis, etcétera. Acabamos de organizar el Congreso RESER en Bilbao, de la mano del Ayuntamiento de Bilbao, precisamente para convocar, hemos convocado a 115 investigadores sobre el mundo de los servicios, sobre la servitización específicamente, para ver cómo podemos publicar conjuntamente, cómo podemos dirigir tesis doctorales conjuntamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros las alianzas en multitud de aspectos son fundamentales. ¿Hacia dónde vamos? Pues con cierto vértigo vemos que las empresas cada vez nos piden más resultados, es decir, no nos contratan ya casi ni por horas, ni por proyecto, ni por disponibilidad, nos van a pagar por resultados. Es una cosa que estamos viendo y que genera pues, mucho vértigo, pero que parece que es una cosa que nos va a tocar jugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo son esos modelos de negocio? ¿No? Porque claro, cuando hablamos de transferencias, si vamos a hacer un contrato privado con una empresa, necesitamos modelos de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir hacer eso viable para nosotros, ¿vale? Y luego hacia el emprendizaje. Para que os hagáis una idea, el proyecto más importante que tenemos en Europa, ASFabric, que es un proyecto de unos 6 millones de euros con muchos partners, pero ahí vamos a investigar, y vamos a investigar en el sentido más tradicional de la palabra, más académico de la palabra, habrá publicaciones, doctorados, etcétera, pero uno de los resultados del proyecto, para que os hagáis una idea, es que de ese proyecto tienen que salir 12 actividades emprendedoras, 6 empresas nuevas y 6 intraemprendimientos o nuevos negocios dentro de empresas existentes, ¿vale? Por lo tanto, y aquí termino, esta es un poco nuestra manera de enfocar la transferencia, de proyectos con empresa con las características que he ido repasando. Para nosotros es un modelo, primero lo llevamos en la misión o lo llevamos en el alma de la universidad, somos una universidad muy pegada al mundo industrial. Y por otra parte creemos que es una buena fórmula para nuestros profesionales porque te permite tener un pie en ambos mundos. De hecho, el mayor problema que tenemos es que estos investigadores son atractivos, y investigadoras son atractivos para el mundo empresarial y de muchos proyectos, muchos líderes y componentes de los proyectos se nos quedan en la empresa, ¿no? Han adquirido semejante conocimiento de la empresa que se nos quedan, ¿no? Entonces, creemos que como investigadores formamos
a personas especialmente interesantes en el sentido de que tienen la posibilidad de hacer carrera en los dos ámbitos. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, es una buena visión también de las ciencias sociales y las humanidades. No sé cuántos de vosotros sois de ciencias puras. Antes os ha preguntado, ¿de puras cuántos sois? Bueno, sí. ¿Y de sociales, humanidades, hay gente? Vale. Este modelo ya que funciona en todos los ámbitos, en ingeniería, y, bueno, sobre todo en ingeniería y en el mundo de business, en la facultad de empresariales. ¿Preguntas para David? Yo me voy a atrever. ¿Vale? Has comentado que existen doctorandos que están trabajando en las empresas colaboradoras a la par que están realizando su tesis adscritos a la universidad. ¿Van bien? ¿Se desarrollan perfectamente? ¿En el departamento universitario los tratan como agentes externos o los tratan como propios? No, para nosotros es una cuestión muy habitual y nosotros como universidad necesitamos que esos doctorandos defiendan su tesis y que esa tesis además pues cada vez sea más de carácter internacional, con todos los requisitos que eso conlleva, etc. Y como antes he comentado, en los rankings, digamos, las mediciones que nos están haciendo, bueno, pues eso va bien, ¿eh? Y los doctorandos no solo es que estén bien acogidos en los departamentos, es que son parte imprescindible de los departamentos, porque son muchas veces el motor que, digamos, mantiene el proyecto en marcha y además muchos de esos doctorandos luego se quedan en esa empresa, la mayoría de ellos, y son vínculos para seguir haciendo proyectos con esas empresas, ¿no? Entonces, no es que estén mal vistos, es que son especialmente bien vistos porque son la correa de transmisión con respecto al mundo empresarial. Pues me alegra saberlo porque este modelo de universidades y de oficinas que conectan universidad y empresa es muy habitual en el Reino Unido o en Alemania incluso y yo creo que hay que avanzar más en esta línea aquí en las universidades españolas, ¿no? Sí, hombre, es un modelo que genera mucha presión en el sentido de que la empresa aprieta, ¿no? Ya lo han dicho los compañeros que han estado delante mío, ¿no? Resultados, incluso estamos viendo ya este tipo de cosas de pagar por resultados, por ejemplo, ¿no? O pagar en función del tipo de resultados que se obtienen, ¿no? Entonces, bueno, genera pues mucha tensión, ¿no? Tensión de la buena, tensión creativa, ¿no? La que genera resultados. Más preguntas, venga, animaos. Aquí tenemos una valiente. Si alguien, por supuesto, se animara a conocer más el modelo o a interesarse en trabajar en alguna de estas líneas de investigación, pues bueno, a través de mí yo ya le redirijo al área correspondiente. Hola, muchas gracias. Bueno, yo tengo una curiosidad. Venga. Una de las cosas de la que nos quejamos muchos los investigadores, sobre todo los que trabajamos en universidades públicas, es la falta de estabilidad. De contrato a contrato, falta de financiación, etc. ¿Vosotros ofrecéis algo estable a los investigadores una vez se doctoren? Nosotros no es que ofrezcamos algo estable, nosotros somos, así, no estoy completamente seguro, pero yo diría que alrededor de unas 450 personas trabajando en la universidad, más o menos, igual son 400, igual son 500. Y no sé, un 70%, un 60% son cooperativistas, es decir, no es que sean estables, es que son propietarios de la universidad. Entonces, nosotros lo que intentamos es crecer a base de ese modelo, es decir, si una persona entra, viene haciendo el doctorado y hace el doctorado, lo defiende, está un par de años con contrato, luego está otro par de años de socioduración determinada y luego se consolida como socio. Entonces, nosotros a los investigadores que creemos que cumplen, quiero decir, no porque llegues ahí una vez, pero si tú demuestras capacidad, esa experiencia de carrera en nuestra universidad es la más habitual. Para eso, para que nosotros podamos consolidar a esas personas como socios cooperativistas, como, yo repito, como propietarios de la empresa,
claro, lo lógico, o lo que tiene que suceder también es que nosotros vayamos consolidando relaciones con empresa, ¿vale? Entonces, también con empresa lo que intentamos es llegar a acuerdos plurianuales, hacer marcos de colaboración que no vayan proyecto a proyecto, sino que, bueno, compartimos un problema, compartimos un horizonte, queremos saber más sobre la gestión de los trabajadores, gestión estratégica de los trabajadores. Bueno, eso no es un proyecto, eso es un marco de relación donde van surgiendo proyectos y hay momentos con esa empresa que hay más actividad y hay momentos donde hay menos actividad, pero compartimos ese camino, ¿no? Entonces, eso nos da más estabilidad, o intentamos que nos dé más estabilidad para prever, bueno, en esta área de conocimiento, viendo los acuerdos que tenemos con empresa, bueno, ¿qué estabilidad tenemos a 3 o 4 años? O a 2, o a 1. Y en función de eso, pues vamos o bien trayendo personas nuevas o bien consolidando a las que ya están trabajando con nosotros, ¿vale? Pero todo pasa por generar esos marcos de estabilidad con el mundo empresarial, no proyecto a proyecto, sino compartiendo una problemática. Vamos con adelanto sobre el horario previsto por la organización. Hemos sido muy eficientes como buenos investigadores. Bueno, a mí el modelo corporativo de Mondragón siempre me llamó la atención porque mi padre trabajó en una empresa del Grupo Mondragón, en Auzolagun, y lo contaba como con mucha curiosidad cuando lo descubrió. Y pues es el modelo corporativo de que todos los empleados, incluso las limpiadoras, pues eran dueños de la empresa, iban a los consejos de administración y tal. ¿Y tú crees que este modelo corporativo es bueno en investigación y se podría traspasar a otros, o a otras universidades o a otros centros de investigación, o se podría crear este tipo de redes a nivel nacional o en otros sitios? Yo distingo siempre dos cosas sobre este tema. Una es la figura jurídica de la cooperativa, ¿vale? Que eso es una cosa, y otra cosa son las prácticas de gestión cooperativas. Entonces, nosotros lo que vemos es que en el mundo del conocimiento avanzado en el que todos en esta sala nos movemos, el hecho de que tú consigas comprometer a una persona en un proyecto, el hecho de que tú consigas que esa persona trabaje 14 horas, como comentaban antes, en un proyecto, muchas veces depende de la sensación de esa persona de que pertenece o que es propietaria de ese proyecto. Entonces, ser propietaria de ese proyecto puede significar 3 cosas. Uno, que esa persona siente que participa en la gestión de ese proyecto, es decir, que comparte las decisiones y que participa en la toma de decisiones, eso es fundamental. Otra puede ser que comparte los resultados de ese proyecto, los resultados económicos, y la tercera puede ser que esa persona incluso sea propietaria de la empresa, propietaria del capital de la empresa, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vemos es que esas prácticas cooperativas son muy interesantes para retener el talento y para generar compromiso por parte del trabajador del conocimiento avanzado. ¿Eso significa que tienes que ser cooperativa? No, tú puedes hacer esas 3 cosas perfectamente sin ser una cooperativa, ¿vale? Entonces, si me preguntas, ¿crees que nuestras prácticas son interesantes? Sí, y además nosotros tenemos una capacidad de retener talento que no se explica ni por lo que pagamos, ni por la universidad que somos, que es una universidad muy pequeñita, ni por nada de ese estilo. Pero si me preguntas, ¿es necesario cooperativizarse? No, se puede hacer perfectamente, se puede poner una política de gestión de recursos humanos encaminada a esas 3 cosas que he dicho sin necesidad de ser una cooperativa. ¿Más preguntas? Ya, el ponente que va antes de comer. Bueno, has conseguido bastantes preguntas, Muy bien, pues gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, David.